Guatemala, ¿sabían ustedes de que la guerra civil dejó a muchos niños sin padres y a personas inocentes muertas y desaparecidas? Hoy hablaremos sobre un gobierno más y este es Viva Guatemala. Hola, ¿qué tal pueblo de Guatemala y todos aquellos que me están viendo? Les deseo muchas bendiciones. Bien, el día de hoy estaremos hablando en mi canal un poco del gobierno de Romeo Lucas García. Y como podemos ver, hasta este entonces el gobierno de Guatemala ya tenía aproximadamente 16 años de conflicto armado. Y este gobierno no fue la excepción, ya que en vez de apagar el fuego le echaron más leña, o sea, fueron los años más duros del conflicto armado, no digamos el de Ríos Montt y el de Mejía Víctores, que fueron gobiernos que no hicieron ni siquiera el intento para parar la guerra, sino más bien quisieron obtener el poder o el dominio a base de la fuerza y la intimidación, y la población más afectada fue la población maya de ese entonces. No cabe duda que se trataba de racismo y exterminio hacia esa población. Pero más adelante estaremos profundizando este tema, ya que hoy aquí en Viva Guatemala estaremos hablando de un gobierno militar más. No olviden darle like al video, recuerden también suscribirse al canal y dejen sus comentarios y opiniones. De esa forma me estarán apoyando para poder seguir subiendo más contenido a mi canal, y sin más preámbulos comenzamos con la historia. ¡Viva Guatemala! El nombre completo de este personaje era Fernando Romeo Lucas García. Nació el 4 de julio de 1924 en San Juan Chamelco, Guatemala. Fue un terrateniente militar y político. Fue presidente de Guatemala el 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982, cuando fue depuesto por un golpe de estado liderado por oficiales jóvenes del ejército que colocaron al general Efraín Ríos Montt al frente de un triunvirato militar integrado también por los coroneles Horacio Maldonado Saad y Francisco Gordillo. Hablando un poco de la vida de este personaje, se graduó de oficial de la Escuela Politécnica en 1949. Ya en 1960, siendo capitán del ejército de Guatemala, heredó las fincas Saquixquip y Punta de Boloncó al nororiente de Cebol, Alta Verapaz, con una extensión de 15 caballerías cada una. En 1963 compró la finca San Fernando, el Palmar de Cejush, con una extensión de 8 caballerías, y finalmente compró la finca Cepur, cercana a San Fernando, con una extensión de 18 caballerías. Durante estos años fue diputado en el Congreso de Guatemala. Se desempeñó también como ministro de la Defensa y coordinador del proyecto de la Franja Transversal del Norte durante el gobierno del general Shell Eugenio Laugeros García. Ganó las elecciones en 1978 junto a su compañero de fórmula, el doctor en Derecho Francisco Villagrán Kramer, quien había participado en la Revolución de 1944. Aunque todo indicaba que se había realizado una elección transparente, trascendió que todo había sido un fraude electoral y que el mismo sistema había puesto a Lucas, tal como se presume que sucedió años antes con Laugeros García. No cabe duda que es actualmente el mismo modelo que se utiliza en las elecciones. Bien, ya estando en su gobierno, Romeo Lucas García siempre se presentó soltero. Sin embargo, el 12 de octubre de 1978 contrajo matrimonio en secreto en la casa presidencial con la venezolana Elsa Asunción Sirigliano, a quien conoció en 1956. Decidieron mantener su matrimonio en secreto porque la guerra civil estaba en su punto más álgido. Ahora, el rechazo popular hacia el nuevo gobierno era generalizado debido a que, luego de asumir la presidencia, Lucas liberó los precios de la canasta básica y posteriormente incrementó la tarifa del transporte urbano, lo que originó grandes protestas por parte de la sociedad civil apoyada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. A pesar de la gran movilización popular, a finales de septiembre de 1978, el Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala aprobó una alza en la tarifa del transporte urbano,
de 5 a 10 centavos, para motivar a las empresas a aumentar el salario de sus empleados y así solucionar el conflicto laboral. Entonces, el 30 de septiembre, día que la nueva tarifa entró en vigencia, jóvenes de diversos barrios populares reanudaron sus protestas al construir barricadas en las principales calles en sitios importantes. El fin de semana siguiente se declaró una huelga general y los empleados estatales paralizaron sus labores, mientras que los estudiantes de nivel medio y sus alrededores fueron controlados por estudiantes que se enfrentaron a la policía. El descontento popular era tan grande que la manifestación pronto cobró tal fuerza que a los dirigentes les era difícil controlarla. Oliverio Castañeda, en su doble calidad de dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC e integrante del Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado, desempeñó un papel activo en la organización de esta huelga general. Las protestas finalizaron hasta que se alcanzó el objetivo más importante. El 7 de octubre, el Consejo Municipal restauró la tarifa de 5 centavos. Los manifestantes habían logrado vencer al gobierno militar a través de la movilización popular, donde hubo decenas de muertos. El 20 de octubre de 1978, durante la marcha conmemorativa de la Revolución de Octubre de 1944, Castañeda se presentó en el Parque Centenario para dar el discurso de la AEU y señalar al ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, como responsable de la oleada de terror. Pronunció la famosa frase: ellos pueden matar a nuestros dirigentes, pero mientras haya pueblo habrá revolución. Momentos después sería asesinado en la entrada del Pasaje Rubio, ubicado en la Sexta Avenida de la Zona 1. Entonces aumentó la muerte de dirigentes y personalidades del país, entre las que se recuerda al alcalde de la capital, Manuel Colom Argueta, dirigente político del Frente Unido de la Revolución. La violencia continuaba en el país. El 5 de septiembre de 1980, la guerrilla detonó un artefacto explosivo en pleno centro de la ciudad, en la Sexta Avenida y Sexta Calle de la Zona 1 capital, frente al Palacio Nacional. El saldo fue 7 muertos y un número determinado de heridos, lo que desataría el caos en la ciudad capital de Guatemala. Luego, el 31 de enero de 1980, el caso de Guatemala atrajo la atención mundial con la quema de la Embajada de España, en la que 37 personas fueron quemadas vivas, entre ellas varios ciudadanos españoles e importantes exfuncionarios guatemaltecos. Aparte de eso, la movilización en forma de protesta por parte de un grupo de indígenas, con el fin de llamar la atención del mundo sobre las matanzas que en 1980 cometió el ejército guatemalteco en el Triángulo Ixil, en el Quiché, fue el preludio del caso de la quema de la embajada española, tras la cual España rompió las relaciones diplomáticas con Guatemala. Finalmente, deja el poder el 23 de marzo de 1982, tras un golpe de Estado generado por un grupo de oficiales jóvenes del ejército de Guatemala, quienes forman un triunvirato y ponen como su máximo líder a Efraín Ríos Montt. Posterior a eso, 24 años después, falleció en Puerto La Cruz, Venezuela, el 27 de mayo del 2006.